Integración por cambio de variable. Para poder empezar con la demostración del método de cambio de variable es importante saber que deriva de la regla de la cadena, partiendo que de f de g de x y g de x son dos funciones diferenciables en la variable x. Entonces decimos que la derivada de f de g de x es igual a f' de g de x por g' de x. De este teorema surge la regla de sustitución o cambio de variable. Al considerar la función f de u, cuya primitiva es esta f de u, se tiene que la integral de f de u por d de u es igual a f de u más c. Ahora hay que suponer que esta reemplaza a u como u, que es igual a g de x, por lo que se obtiene la integral de f de u por d de u, tomando en cuenta el reemplazo, que es igual a f de g de x más c. Aquí también puse unas integrales como ejemplos de los cambios recomendables, porque a veces sí son distintos, ¿no? El siguiente sería que el lado derecho depende de x y se puede derivar a ambos lados respecto a x, y se obtiene que la derivada de f de g de x es igual a f' de g de x por g' de x. Esto resulta en f por g de x por g' de x. ¿Esto qué nos quiere decir? Y es de que esta fg de x es la primitiva de esta fgx por g' de x, que se puede traducir que la integral de f de g de x por g' de x por d de x es igual a f de g de x más la constante, que prácticamente sustituyendo pues sería la integral de f de u por d de u, ¿no? Y ahí donde la integral de la derecha, luego de la integración, se reemplaza a u con g de x. Esto nos da la regla de la sustitución. Un poquito de formalidad a esto es que para cualquier función diferenciable de g de x, de la integral de f de g de x por g' de x es igual a f de u, la integral de f de u por d de u, ¿no? Esto que pasa aquí es que la integral de la derecha, luego de la integración, se reemplaza con un g de x y ya, ¿no? Para aplicar exitosamente esta regla se debe poder escribir a la función del integrando como f de g de x por g' de x y otras fórmulas, ¿no? de integración no importantes. Ahora es importante pues, aquí para poder proseguir a los ejercicios saber cómo elegir bien a u, ¿no? Digo, esto es más opcional que nada, pero pues, es parte, ¿no? Entonces presentamos dos posibles estrategias para elegir a u. La primera podría ser escribir el integrando como el producto de dos factores y elegir a uno de los factores para hacer g de x, ¿no? Así la primitiva de dicha función se elige como u. En este caso debemos asegurarnos que podamos escribir el factor en términos de u, ¿no? Por ejemplo, a de x por b de x es igual a de x, que es la que estaremos reemplazando, ¿no? Por g de x, g' de x, y por b de x, que serían términos de u, ¿no? Por lo que se puede decir que primero se integra la función elegida como g de x, que en este caso sería ax, y hacer que u sea igual a g de x. Tercer cosa sería escribir el factor en términos de u y pues ya ahora sí aplicar la regla de cambio de variable, ¿no? Que ahorita se va a entender mejor con los ejercicios. Otra forma aparte de esta pues es simplemente buscando un factor en el integrando que sea la composición de dos funciones, ¿no? Donde dicho factor hará las veces de f de g de x, por lo que sería elegir a u de g de x, u que es igual a g de x, como la función interna de la composición. En este caso también debemos asegurarnos de que podamos encontrar el factor g' de x. Bueno, ahora a continuación les voy a mostrar una serie de ejercicios, las cuales me servirán como ejemplo para demostrar cómo es que se utiliza el método de integración por cambio de variable de manera correcta. Primeramente tenemos el ejercicio número 1, el cual nos plantea que la integral de x por 2x al cuadrado más 3, todo este término elevado al
al cuadrado por derivada de x. Para poder realizar de manera más sencilla y eficaz esta integral, debemos de utilizar una nueva variable, la cual llamaremos u. A esta variable le sacaremos lo que es su derivada, como es que se muestra a continuación. Tenemos localizada a lo que es nuestra variable u, que sería 2x al cuadrado más 3, por lo cual tendremos que sacar su derivada, dándonos como resultado 4x, pero como solo necesitamos la derivada de u, tendremos que despejarlo. Por lo tanto, esta derivada de x, de estar dividiendo, va a pasar multiplicando, quedándonos así. Derivada de u es igual a 4x derivada de x. Una vez realizado este paso, tendremos que expresar esta misma integral ahora con los términos u en vez de los términos x, ya que prácticamente lo que vamos a hacer es sustituir entre ambas. Pero notaremos algo muy extraño, que es que tenemos a nuestra variable u, pero no contamos con nuestra variable derivada de u completa, es decir, nos hace falta un 4. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar toda nuestra integral por 4 sobre 4. Esto realmente no afecta en nada, ya que prácticamente al estar multiplicando primeramente por 4 y luego dividirlo entre 4, estamos multiplicando por 1, como es que se muestra a continuación. ¿Para qué nos servirá esto? Para que nosotros, factorizando el numerador, que da 4 por 1 sobre 4, pasemos este 4 que está fuera de la integral dentro de ella, quedando de la siguiente manera, que sería un cuarto integral de 4x por 2x al cuadrado más 3. Todo esto elevado al cuadrado por derivada de x. De esta manera obtenemos lo que son todas nuestras variables completas, así que ya podemos empezar a sustituirlas. Primeramente tenemos a derivada de u ya de manera completa y a la variable u de igual manera completa, así que nos quedaría como un cuarto integral de u al cuadrado derivada de u. Ya que obtuvimos la integral con las variables u, tendremos que resolverla de manera independiente. Para esto nos quedaría de la siguiente manera: un cuarto integral de u al cuadrado derivada de u. Esto es igual a un cuarto por u a la 3 sobre 3 más constante. Ya obtenida nuestra integral, o bueno, el resultado de nuestra integral con los términos u, lo que nos queda hacer simplemente es sustituir estos valores por los términos de la variable original, en este caso los términos x. Entonces tenemos que un cuarto por u a la 3 sobre 3 más constante es igual, ya una vez sustituido por las variables x, a un cuarto por 2x al cuadrado más 3. Todo esto elevado a la 3, entre 3 más constante. Esto, una vez que lo hayamos sustituido, solamente nos queda realizar las operaciones necesarias, es decir, tendremos que realizar la multiplicación del resultado de nuestra integral, que es este, por un cuarto. Una vez realizando lo que es nuestra multiplicación, nos quedaría como un doceavo por 2x al cuadrado más 3. Todo este término elevado a la 3, más claramente constante. Esto es muy importante. Siempre hay que sumar lo que es la constante. Si se dan cuenta, en los resultados de la integral siempre la ponemos. Así que tenemos como resultado nuestra integral original y nuestra integral resuelta con los términos originales, que son x. Pasemos con el siguiente ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, el ejercicio 2 primeramente nos plantea esta integral, que es integral de 4x menos 3, todo este término elevado a la 5 por derivada de x. Para su resolución, de igual manera que la anterior, tendremos que utilizar una nueva variable. En este caso, a nuestra variable la nombraremos v.
y la utilizaremos posteriormente para sustituirla en la integral. En esto consiste lo que es el método de cambio de variable, como su nombre lo dice. Así que localizamos nuestras variables. Primeramente tenemos que la variable v va a ser igual a 4x menos 3 y la derivada de v va a ser igual a 4 por derivada de x. En este caso requerimos derivada de x, por lo tanto tendremos que pasar este 4 que está multiplicando, lo pasaremos dividiendo para que de esa manera despejemos lo que es derivada de x. Así que tenemos que derivada de x es igual a derivada de v sobre 4. Aquí podemos apreciar de mejor manera cómo es que se va a sustituir posteriormente. Tenemos a v, a la variable v, que vamos a sustituir por estos términos de x, y derivada de x que va a ser sustituida por derivada de v sobre 4. Pasamos al siguiente paso, el cual es que después de haber realizado lo anterior, tenemos que expresar esta misma integral, pero ahora con términos v. Es decir, tendremos que sustituirlos por los términos x, quedando de la siguiente manera, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ya aquí eliminamos todo lo que son nuestros términos x y nos quedamos solamente con las variables de v. Entonces tenemos integral de v a la 5 por derivada de v sobre 4. Aquí cabe aclarar que por propiedades de las integrales, las constantes que están multiplicando o dividiendo salen de la integral. Por lo tanto, este 4 que está dividiendo va a pasar fuera de la integral multiplicando a toda esta. De la siguiente manera, aquí observamos que tenemos nuestro 4 dividiendo a lo que sería derivada de v, pero como no puede estar aquí por las propiedades de las integrales, tendremos que pasarlo multiplicando fuera de la integral, quedándonos de la siguiente manera, como un cuarto integral de v a la quinta derivada de v. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué ponemos un cuarto y no simplemente 4? Porque recordemos que está dividiendo, más no multiplicando. Por lo tanto, se respeta la división, simplemente se pasa fuera de la integral. Por eso es que se coloca como un cuarto y no como simplemente 4. Una vez aclarado esto, posteriormente realizaremos lo que es la multiplicación de un cuarto por lo que es nuestra integral. Pero recordemos que nuestra integral no ha sido resuelta aún, por lo tanto tendremos que resolverla. Para esto utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice integral de v a la n por derivada de n es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más, obviamente, constante. Al aplicar esta fórmula, nos quedaría de la siguiente manera, una vez resuelta, que es un cuarto. Un cuarto prácticamente no se afecta. ¿Por qué? Porque es el que está fuera de nuestra integral. Ese se queda tal cual. Y ahora sí, el resultado de nuestra integral sería v a la 6 sobre 6 más constante. Esto, una vez que tengamos el resultado de la integral, ahora sí podemos multiplicarlo por un cuarto, quedándonos como v a la 6 sobre 24 más constante. Ya que obtuvimos el resultado de nuestra integral con las variables v, solo quedaría como último paso regresarnos a los términos de la variable original, la cual tiene términos x, como se muestra a continuación, que es v a la 6 sobre 24 más constante. Esta es nuestra integral ya resuelta y multiplicada por un cuarto, pero ahora tenemos que modificar o cambiar lo que sería v por nuestros términos x, los cuales habíamos puesto al principio, que nos quedaría así, como 4x más 3, todo esto elevado a la 6 sobre 24 más constante. Y de esta manera es como obtenemos el resultado a nuestro ejercicio número 2. Tenemos aquí la integral original que se nos fue planteada al principio y la integral resuelta con los términos x, que son los términos originales. ¿Qué pasaría si nosotros simplemente dejáramos la integral hasta acá y la pondríamos como si fuera el resultado correcto?
pues prácticamente estaríamos mal porque al momento de tener lo que es la variable v, no coincidiría con los términos de la integral, que son los términos de la variable x. Entonces eso sería incorrecto, por lo tanto tenemos que volverlo a sustituir. Eso es muy importante. Por último, por si aún no ha quedado claro, tenemos lo que es el ejercicio número 3. Para resolver la siguiente integral que se nos plantea sería integral de derivada de x sobre x más 5. Utilizaremos lo que es, como ya vimos, una nueva variable a la cual llamaremos por comodidad v. Posteriormente lo que vamos a hacer es sustituirla. Primeramente localizamos a nuestros nuevos términos, que sería v va a ser igual a x más 5 y derivada de v va a ser igual a derivada de x. En esta imagen se muestra cómo es que nosotros vamos a agarrar o a qué corresponde cada variable. Una vez localizadas estas nuevas variables, lo que tenemos que hacer es sustituirlas. Es decir, tendremos que sustituir las del término x, el término original, por nuestras nuevas variables, en este caso las variables v, quedándonos como integral de derivada de v sobre v. Posteriormente realizaremos, en base a las propiedades de las integrales, la resolución de nuestra integral mediante esta fórmula directa, que sería integral de derivada de v sobre v va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de v más constante. Una vez que realizamos, una vez obtenida el resultado de nuestra integral, tenemos que integral de derivada de v sobre v, va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto de v más constante. Esta sería, hasta aquí tendremos la resolución de esta integral. Pero ahora nos falta sustituirlo por las variables originales, que serían x. Una vez sustituido, nos quedaría como logaritmo natural del valor absoluto de x más 5 más constante. De tal forma, después de sustituir, podemos observar que hemos obtenido el resultado de nuestra integral original. De manera que finalizamos con este ejercicio, dándonos como resultado que tenemos la integral original y el resultado correcto con los términos x de esta misma integral. Espero que haya quedado claro mediante estos tres ejercicios que realizamos el cómo es que se puede realizar el método de integración por cambio de variable para resolver lo que es una integral algebraica. Ahora se plantearán los siguientes ejercicios. Este es el ejercicio número 1, el cual se tendrá que responder en clase. Y estos son los ejercicios 1 y 2 de tarea. Esperamos y nuestra explicación les haya sido de su agrado y por supuesto que les haya sido útil. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber. Muchísimas gracias por ver.